que tiene como objetivo y finalidad quizás hacernos eco de lo que es la Real Sociedad Económica Amigos del País. Una institución con más de 2 siglos de existencia, ya vamos casi para los 2 siglos y medio, que nace en un momento en la que España, igual que ahora, como en otros momentos históricos, pues buscaba soluciones a los graves problemas que tenía. Y dentro de ese espíritu, en la España del siglo de las luces, del comienzo del siglo de las luces, se tradujo un manual de un médico italiano, Saga, si no recuerdo mal, en 1722. Era un manual que tuvo una amplia repercusión en la España de aquel momento. Se hicieron varias ediciones, prácticamente se tradujo de inmediato en el país, porque la gran polémica que existía en aquel momento era si había que hacer caso a la autoridad o, por el contrario, había que hacer caso a los datos, había que hacer un diagnóstico de una situación, y si ese diagnóstico y los datos que aportaba la situación no coincidían con lo que decían las autoridades, entonces había que cambiarlo, aunque la autoridad tradicional dijera lo contrario. Fue ese espíritu el que dio origen a la Real Sociedad Económica, y con ese espíritu nació este seminario, y tratando de conseguir que la Real Sociedad Económica sea un lugar, no que dé las soluciones, sino un lugar donde se puedan debatir las situaciones, las alternativas, donde la gente pueda conocer los datos y donde se actúe conforme a ello y no conforme al principio de la autoridad o lo que hoy se llama o a las noticias falsas. Para ello nada mejor que convocar a los que saben en la materia, y por eso nosotros esta 9ª edición, que la vamos a dedicar al problema de la salud de nuestro litoral, de su uso y de su abuso, y por tanto queremos saber cómo están los ecosistemas, queremos saber qué le estamos aportando, aparte de la mierda, que es evidente que le estamos aportando con todos los vertidos, qué consecuencias está teniendo, y todo ello lo será posible a través de este ciclo de conferencias que, como saben, tienen una periodicidad de cada 15 días. La próxima ya comenzaremos con un tema muy concreto, que ya le anunciaremos la segunda parte, una vez que concluya, pero hoy tenemos la suerte de que nos honre con su presencia Alberto Brito, persona que conocemos todos. No hace falta resaltar su enorme valía científica, pero sí es importante, y siempre hay que hacerlo, su gran valía humana. Es una persona que siempre ha estado dispuesta a compartir con los demás el conocimiento, nunca se lo ha guardado para sí, no se ha mantenido ajeno a la polémica, ha aportado su conocimiento y su ciencia, y desde luego no se puede contar la historia del conocimiento de nuestros mares sin personas como Alberto Brito. Así que muchas gracias, Alberto, y cuando quieras. Un placer. Bien, buenas tardes a todos. Voy a comenzar haciendo una especie de síntesis de lo que sabemos hoy en día del ecosistema marino canario, para luego pasar a ver los problemillas que tenemos. A veces son problemones. Bien, el mar Canario y su naturaleza, su vida, forman realmente un mosaico ambiental de una complejidad extraordinaria y muy singular, como hay en muy pocos sitios del mundo. La razón de esta complejidad y de estos grandes valores que tenemos que poner en situación tiene que ver con las condiciones ambientales. La situación geográfica de las islas, la disposición de las islas formando un eje que se aleja del continente africano, la proximidad hacia el sur, lo pueden ver en la gráfica de abajo, del frente tropical que está situado ahí en Cabo Blanco, donde la temperatura en menos de 5 kilómetros cambia cerca de 10 grados, de manera que se forma una barrera ahí que solamente en algunos momentos se pueden atravesar, y este es uno de esos momentos en que los organismos están pudiendo atravesar esa barrera. Luego está pues, cuestiones como que el frente ese que forman las islas, lo vemos arriba, chocan con las corrientes que vienen del norte y generan unas turbulencias tremendas. Las vemos ahí. Esto es una imagen térmica, la temperatura va aumentando hacia las islas occidentales. Este es el afloramiento frío de África, aquí lo tenemos también.
Y claro, a medida que nos alejamos aumenta la temperatura, pero no solo eso, sino que los sures, por el efecto de ese fenómeno que se conoce como masa de isla, son mucho más cálidos. Aparte de eso, las islas están llenas de remolinos fríos o cálidos que se generan por el choque de las corrientes con esas moles inmensas que son las islas que salen desde el talud, de abajo de los 3.000 metros de profundidad, y generan una cantidad de remolinos, una cosa inimaginable, hasta que no vimos por primera vez las imágenes de temperatura de satélite. Ahora ya lo entendemos bien, esa complejidad. También vemos que la productividad de las aguas, la riqueza en fitoplancton, en plancton productivo vegetal, es mucho más alta en el continente y también disminuye hacia el oeste, hacia las aguas oceánicas, y que tenemos afloramientos de aguas frías locales, como en Lanzarote o Fuerteventura, porque están alineadas con el viento y las corrientes. No chocan en gran medida la corriente o el viento con esas islas, sino que la atraviesan. De manera que con las otras sí que chocan y por eso se crean estas estelas calientes, los remolinos, etc. De manera que es de una complejidad de tal magnitud que, bueno, que entendemos que hay multitud de hábitats. Los nortes son muy diferentes de los sures, etc., ¿no? Y bueno, nos llegan corrientes de todas partes, sobre todo del norte y de la zona caribeña, atravesando, que gira desde Azores, la corriente del Golfo. Y luego, en el pasado han habido importantes eventos climáticos y eso ha dejado su impronta en nuestra naturaleza, las glaciaciones. Por lo tanto, podemos entender que las especies que nos encontramos responden a ese patrón de gran heterogeneidad y altísima biodiversidad, mucho mayor que en la costa sahariana. A ver si nos entendemos bien esto, que no nos confundamos. En la costa sahariana hay una gran productividad, produce mucha comida y tiene mucha plataforma, pero desde arriba hasta abajo es fría, 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 fría. No, nosotros no, nosotros tenemos cálido, frío, arriba, abajo. Eso es la heterogeneidad, crea muchos hábitats. El otro es monótono, produce mucha biomasa de peces, pero tiene muchas menos especies que Canarias. ¿Entendemos la idea? Es una cuestión de número de especies. La biomasa infinitamente mayor allí. Entonces, hoy en día sabemos que hay, sin que conozcamos bien las especies de las profundidades, lo tienen arriba el dato, ni tampoco muchos de los grupos de organismos pequeños, conocemos unas 7.000 especies. Es una diversidad altísima. Si comparan con el Sáhara, con Marruecos, solamente Cabo Verde se aproxima a nosotros, pero Cabo Verde es mucho más tropical y era algo esperable que tuviera muchas especies, porque el trópico ha sido estable, no ha experimentado esos fenómenos de las glaciaciones que comentábamos anteriormente. De manera que los procesos evolutivos han sido continuos en el tiempo y eso genera muchas especies. Luego tenemos pocos endemismos. Estamos en medio de unos circuitos de corriente que aportan diásporas hacia todos, un flujo genético intenso en todas las direcciones. De manera que eso hace que no tengamos muchos endemismos. A escala insular o regional, muy poco. La endemicidad, digamos que tiene una escala a nivel de la ecorregión macaronésica. Ahí sí que hay bastantes especies, ahora veremos algunas. Pero nada comparable a lo que hay en tierra, ni de lejos. Pero son especies que generan mucha particularidad, unos ecosistemas que veremos luego con unas composiciones de especies distintas a cualquier sitio del mundo. Luego tenemos poblaciones residentes de cetáceos, está señalado por ahí. Tenemos también especies de lamobranquios y de cetáceos amenazados. Y tenemos un hándicap, el hándicap está abajo, que las poblaciones de esas especies son pequeñas. Tenemos poca plataforma y tenemos poca productividad en las aguas. Entonces, muchas especies, poca biomasa de cada una, las volvemos vulnerables y el ecosistema se vuelve vulnerable. Sigo rápido porque si no, no acabamos nunca, la conferencia es muy larga, porque dar una visión general de todo lo que está ocurriendo es complejo. Que ahí tienen algunas de esas especies de distintos orígenes, etc. Eso solamente para que las vayamos viendo. Estas son endemismos canarios o del marco insular macaronésico, sobre todo de la Macaronesia. Sí, algunas elidiáceas son endémicas de Canarias, pero ¿quién nos iba a decir que el pejeperro, el abade, la fula negra, el cabozo de los charcos, la barriguda esta o la morena negra, solo viven en el arco insular de la Macaronesia, desde Azores hacia abajo, algunos solo desde Madeira.
Algunas de ellas llegan a Cabo Verde, otras no, se quedan en Canarias. Pero son especies emblemáticas y ahí están. Y es conveniente que todos sepamos que sus poblaciones solo están en estas islas. Claro, con todas esas especies tan originales y tan particulares se crean, y tantas además, se crean unos hábitats y unas comunidades muy diversificados. Además fragmentados, como una especie de estructura en mosaico, con comunidades originales, superpuestas, en espacios muy cortos y con intensos flujos entre ellas, de todo tipo. Claro, también las islas, al tener poca plataforma, los organismos profundos los tenemos en la orilla. Eso no ocurre en los continentes. Los organismos profundos están lejos de la costa, aquí no. Eso enriquece mucho. Ahí tenemos una representación de algunas de las comunidades más importantes, desde la zona de marea hasta aproximadamente los 600 metros de profundidad. ¿Vale? Con el robot hemos llegado más abajo, sabemos que hay comunidades coralinas muy importantes en profundidad, de corales blancos que se llaman, o corales de agua fría. Hablaremos de ello porque son extremadamente vulnerables. Yo aquí he puesto algunas, pero vamos, tenemos hasta unos 1000 metros aproximadamente ahí, buenas imágenes de robot. Bien, pero claro, las actividades humanas en unas islas superpobladas como las nuestras generan muchos problemas. Y los podemos resumir ahí. Arriba tiene la sobreexplotación pesquera, que lo he remarcado porque realmente tiene un peso extraordinario que nosotros ni nos imaginamos, el peso que tiene la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Luego tenemos la invasión de especies no indígenas, es decir, especies alóctonas o exóticas, que nos están creando ya muchos problemas. Es una fuerza emergente hoy en día. La contaminación química, acústica, los plásticos, la eutrofización, todo esto pues nos crea problemas y produce bloom, o sea, poblaciones disparatadas de fitoplancton que nos crean problemas en algunos casos. Las alteraciones físicas de los hábitats, eso tiene un efecto más local. Y ahora una fuerza nueva que, bueno, que nos va a crear muchos problemas, ya veremos algunos hoy, que es el cambio climático. Sobre todo porque el cambio climático hace sinergia con lo local. Si nosotros tenemos unos ecosistemas deteriorados, la fuerza del cambio climático puede llevarlos a la ruina absoluta, puede deteriorarlos de una manera extraordinaria. Es decir, con esto lo que quiero decir es que un ecosistema mejor conservado es más resistente a los efectos negativos del cambio climático. Nos interesa tener los ecosistemas bien conservados, pero no es fácil. Arriba tienen, bueno, aquí vemos varios impactos. Arriba tienen el efecto de la sobrepesca. Nuestros recursos están aquí, en esa fase. La gran mayoría están sobreexplotados en gran medida. Pueden ver aquí las gráficas de merluza. Estas gráficas significan que a medida que yo aumento el esfuerzo de pesca, pongo más artes, más aparejos, etcétera, o pongo más pescadores a pescar, eso no hace que aumenten de manera proporcional las capturas. De manera que tenemos los recursos en esa fase descendente, sobreexplotados. ¿Lo ven? Y eso pues nos crea problemas directos e indirectos. Los indirectos lo veremos luego. Luego tenemos las obras costeras pues modifican corrientes, generan transformaciones del litoral, está clarísimo. La navegación produce muertes, sobre todo del cachalote, que es el más sensible a la navegación intensa que experimentamos en nuestros mares. Tenemos muchos problemas con la contaminación, pero ya desde aquí quiero dejar claro que lo de las microalgas no tiene nada que ver con esto. ¿Vale? Desde aquí, desde el principio. Luego volveremos sobre eso. Esto crea problemas y los veremos ahora qué problemas crea. La contaminación eutrofiza los ecosistemas, produce anoxias, los modifica de una manera tremenda. La acuicultura produce los mismos procesos. ¿Ves? Estos son fondos de jaulas de acuicultura y todo el fondo lleno de materia orgánica. ¿Es un efecto local? Sí, sí que lo es. Es mucho más peligroso cuando se produce un escape de 1 millón de peces depredadores, como ocurrió en La Palma. Lubinas, se lo comen absolutamente todo. Se metieron en la reserva marina y la deterioraron tremendamente, pues son unos depredadores poderosos. Es que nos gusta cultivar depredadores. Por alguna razón, todo lo que se cultiva son depredadores poderosos. Bueno, tenemos más cosas. Aquí tienen lo de la pesca, aquí tienen las especies invasoras. Miren qué bonitas. Un coral invasor, que los han traído las plataformas,
de petróleo y que tenemos que intentar atajarlo, porque en otras partes del mundo, luego hablamos de esto, está produciendo unos problemas terroríficos. Bien, la sobrepesca y los efectos de la presión antrópica en general produce ese tipo de fenómenos. Ahí pueden ver la única pradera que teníamos en Canarias de Nanosostera o Sostera nolti, que así se llama. Desapareció una noche por efecto de un vertido de la fábrica de conservas que estaban ahí de Garavilla y otras empresas que estaban en la marina de Arrecife. El vertido de limpieza de los tanques creó una anoxia tan espectacular en un día de marea baja muy intensa que al día siguiente esto ya no existía, estaba así. Y estaba toda la pradera flotando. Luego veremos cómo está hoy en día, para que se hagan una idea de lo difícil que es recuperar una cosa de este tipo. Y abajo tenemos cómo estaba una pradera de Cistoseira mauritánica en Montaña Clara, en los estudios previos a crear la reserva. Y esto es unos años después, antes de crear la reserva. Los erizos, al disminuir mucho sus depredadores, esto es un efecto indirecto de la sobrepesca, al disminuir los depredadores se comen las algas, se disparatan de tal manera sus poblaciones que se comen las algas y dejan el fondo pelado, sin vida. Hemos perdido toda esa estructura en la que vivían un montón de especies asociadas. Ahora la biodiversidad aquí es muy inferior. Me preguntarán que cómo viven. Pues raspando la película que queda sobre la roca, aquella peliculita que intenta todos los días desarrollarse. Digamos que viven en precario, pero viven. Son muy plásticos y se adaptan. Seguimos. Ahí tienen resumidos los efectos de la sobrepesca. Lo que yo les acabo de mostrar es ese efecto indirecto producido, la alteración de los ecosistemas por el cambio de dominancia relativa de las especies. Si tú quitas los depredadores del erizo, el erizo es un herbívoro poderoso y se apodera, en definitiva, del ecosistema. Y tú has perdido todos esos valores, funciones, servicios que nos prestaban a nosotros, esos ecosistemas, etc. Voy rápido porque si no, no acabaremos nunca. Bien, ya les dije que la pesca es una fuerza transformadora de un nivel extraordinario. Ahí tienen la síntesis de datos actuales, o más o menos actuales, porque a veces no existen, en Canarias. Lo que destaco arriba es el crecimiento exponencial, el crecimiento exponencial de la pesca recreativa. Hoy en día hay unas 100.000 licencias de pesca recreativa aproximadamente. La pesca profesional más o menos se ha mantenido en el número de licencias. Luego el Ministerio dice que, yo no sé si estos datos son muy buenos, que desde el 2005 ya la pesca profesional recreativa aportaba el 63% de las capturas, mucho más que la profesional. Me choca un poco el dato, pero parece ser que esto es cierto. Luego el profesor Castro, que estudia mucho los recursos pesqueros de Gran Canaria, bueno, nos dice lo que está comentado ahí, un agotamiento tremendo de los recursos litorales en la isla de Gran Canaria. Los efectos indirectos ya los observábamos nosotros cuando éramos unos pipiolos, allá por el principio de los 80 ya, y no sabíamos interpretarlo. Con el tiempo dijimos, esto es un efecto de la sobrepesca, claramente. El de los erizos, que es una cosa muy evidente, ¿no? ¿Y dónde conservamos bien los recursos, su entorno? ¿Dónde ha mejorado la situación del ecosistema y los recursos? Solo en las reservas marinas que funcionan, que son esencialmente la de La Palma y la del Hierro. La de la Graciosa funciona peor, pero se compensa porque el agua tiene una gran productividad. De manera que eso ayuda, ha mejorado en algunas cuestiones, en otras no tanto. Pero tiene mucha más potencialidad que La Palma o el Hierro. Por ahí se resuelve el tema, ¿no? Bien, aquí tienen el efecto de los erizos, es muy evidente en el fondo. Esos fondos deberían tener comunidades de algas. En por ejemplo, en La Palma, se ve cómo cambia el color, aquí están las algas y ya desaparecen hacia abajo. Luego ya no vemos porque la penetración de la luz no nos deja ver lo que hay debajo, ¿no? Porque cae el fondo. Bien, se mueren, sí, de vez en cuando hay epidemia. Esta está produciéndose ahora mismo. Esta foto de este fin de semana del Porí de Abona. Se mueren en gran cantidad, pero hay millones, toneladas y toneladas, hasta 50 metros de profundidad.
Solamente se escapa el Hierro y un poco La Palma. Cuando la isla está más superpoblada hay mucho más erizo. Podemos establecer una relación directa entre el número de habitantes de una isla, por lo menos las centrales, y la densidad tan grande de erizos que tienen. Evidentemente son las islas más sobrepescadas. Aunque se mueran, bueno, me preguntarán que por qué se mueren, es una bacteria en conjunción con una ameba. ¿Vale? Esto ya se ha trabajado, es un vibrio que afecta a los invertebrados marinos y luego el trabajo lo termina una ameba que acaba con los erizos. Bien, estos son efectos positivos que se observan en las reservas y su entorno. Lo primero que ocurre en una reserva, o lo que a nosotros nos interesa que ocurra rápido, es la recuperación de los depredadores. Si los depredadores se recuperan, la densidad de erizo disminuye notablemente. ¿Ven? Esto aquí tienen la densidad de erizo y aquí el índice de depredación. A medida que el índice de depredación aumenta, la densidad de erizo cae bruscamente. No es que el erizo tenga que desaparecer, es necesario en el ecosistema, pero su densidad no puede ser 14 por metro cuadrado de media. No estoy hablando de un muestreo, sino de la media, de algunos sitios, 14 erizos por metro cuadrado. Es una barbaridad, por eso está todo pelado. Entonces los necesitamos, pero en una cantidad mucho menor. Lo primero que hace una reserva es recuperar los depredadores, en la reserva integral y también en el entorno. Los depredadores se comen los erizos, recuperamos las algas. El ecosistema se vuelve a reestructurar. Eso solo lo conseguimos hoy en día en las reservas. Pero tenemos pocas reservas. Tenemos muchos espacios protegidos, pero no están vigilados. No tienen reservas integrales. Solamente donde hay reservas integrales y vigilancia expresa, hemos logrado este proceso de recuperación que también se traduce en los recursos. Esta es la del Hierro, ahí ven la de La Palma, esta es la Graciosa, la reserva de la Graciosa, La Palma. Ven cómo la captura, por ejemplo, del APA, de coger unos pocos de miles de kilos, ha pasado a verdaderas barbaridades de kilos. Y esto solo se consigue en el Hierro, una isla sin productividad, gracias a este tipo de planteamiento. Igual las viejas. Ellos cogían de media 10.000 kilos de vieja. Antes del volcán llegaron a cogerse 20.000. Y me decían, ¿cómo podemos duplicar esto? Pues no tiene otra solución que poner otro espacio protegido. Pero no te garantizo que llegue a los 20.000 kilos. Probablemente la isla ha alcanzado ya su nivel de saturación en lo que se refiere a ese recurso, ¿no? O está cerca. Pero los pescadores, que son los que viven de esto, enseguida pretendían crear un espacio protegido nuevo. ¿Por qué se produce el efecto sobre la pesca? Porque los recursos del mar, cuando tú los proteges, aumentan las tallas extraordinariamente. Aquí tiene la talla de vieja. Esta es la talla de primera, la talla recomendada por el gobierno, y esta es la talla de primera madurez. Las viejas del Hierro, todas están muy por arriba de la talla de primera madurez. ¿Qué han hecho los pescadores? En lugar de aplicar esa talla, la han aplicado en 24 centímetros, por su cuenta. No admiten ningún pez que tengan menos de 24. Si yo tengo el recurso recuperado, me puedo permitir eso, subir la talla. ¿Vale? Y aquí tenemos, como les digo, cómo funciona. En una reserva marina, lo primero, si tú la proteges y la vigilas, todos los peces tienen poblaciones enormes. Y como en los peces y en los invertebrados grandes, en general, la tasa de desove aumenta exponencialmente con la talla y con el peso. Tú tienes aquí una biomasa de reproductores enorme, enorme. Tú puedes pescar fuera, ven que los peces de fuera son más pequeños. Pero aquí tienes una biomasa de reproductores enorme. Todas las larvas que salen de la puesta que hay aquí se dispersan y mejoran el entorno, mejoran el ecosistema y la pesca. Pero también, como decía Celia Cruz, aquí no hay cama para tanta gente. No caben 1000 meros en la reserva integral de la Restinga. ¿Qué hacen los meros jóvenes y los medianitos? Salen. Se van hacia el entorno. Eso los ingleses lo llaman el efecto spillover. ¿Vale? Un desplazamiento horizontal en el momento en que no cabe tanta gente en el espacio. Y eso es lo que hace que funcione. Se recupera el recurso y se recupera el ecosistema. Las dos cosas, pero con la crisis todo esto se nos ha venido abajo. Incluso hemos perdido vigilancia en algunas de las reservas.
Bien, ya dijimos que los cetáceos tenemos poblaciones residentes de varias especies. Tenemos muchos cetáceos, pero además tenemos poblaciones residentes que no se van, nacen y viven con nosotros aquí. ¿Vale? Entonces a nosotros el equipo de cetáceos, la persona que lo lleva directamente en nuestro equipo de investigación está aquí presente. Levántate, Natacha, para que te vean. Sí, levántate. Es que por eso te digo que te levantes. La doctora Natacha Aguilar es la responsable dentro de nuestro equipo de investigación del estudio de los cetáceos. Ella es una gran especialista a nivel mundial de los cetáceos de inmersión profunda. Bien, pues le dedicamos un gran esfuerzo. Pues son unos animales increíbles, ¿no? Y bueno, vamos a ver, siempre pensamos que todo esto, la navegación, los ruidos, estos animales no le hacen nada. El world watching, ir a verlos continuamente, montar un negocio intenso, pues sí que les causa estrés. Sí, ya lo hemos descubierto. Uno de los miembros de nuestro equipo, el doctor Jacobo Marrero, que no sé si está por aquí. Está Jacobo por ahí, que se levante. Aquí hay que conocer a la gente, no solo a mí. El equipo es un equipo grande y muy productivo. De manera que el doctor Jacobo Marrero, ha llevado un trabajo de investigación muy interesante para la Fundación Biodiversidad, donde ve desde las montañas altas cómo actúa la gente con los cetáceos, con grandes primáticos, que lo hacemos desde montañas que están cerca de la zona de World Watch. Entonces vemos las motos de agua pasándole por arriba, haciéndolo mal, en definitiva, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hizo él en este caso con su equipo de gente? Medir una molécula que valora el estrés en estos animales, el cortisol. Entonces comparamos la población de anaga con la de los cristianos. Ni se tocan. El nivel de cortisol es brutal en la población de los cristianos, sometida a un estrés enorme, comparado con la que tenemos en anaga, que apenas pasa un barco por ahí, de vez en cuando, ¿vale? Y nadie los persigue, no hay un negocio de world watching, no hay motos de agua, etc. No lo estamos haciendo bien con esto. Tenemos ahí un problema. Esto lo podemos llegar a estropear claramente si no lo regulamos bien. Bien, seguimos. Ya les digo que es un poquito largo, tenemos que ir rápido. Luego, si quieren, me preguntan alguna cuestión que se me haya escapado. Vamos a hablar un poco de la contaminación. El principal problema de la contaminación urbana y demás es que aporta una gran cantidad de materia orgánica. Aporta otras cosas, incluso hormonas. ¿De acuerdo? Y hoy se sabe que hay peces que cambian de sexo, e invertebrados que cambian de sexo por la presencia de esas hormonas, estrógenos y demás, que salen por los desagües. Sí, eso no lo tenemos estudiado todavía, pero en otros sitios del mundo sí que lo han estudiado. Nuestro problema está relacionado sobre todo con la gran cantidad de materia orgánica que sale por ahí. ¿Y afecta a los organismos de fondo? Sí. ¿Es una afección local? Sí. ¿Vale? Es una afección local. No tiene un gran alcance. A veces cuando es una industria la que libera sustancias tóxicas, bueno, hay cierta peligrosidad, como ocurre en el polígono de Granadilla, algo que tienen que solucionar. Pero sobre todo es materia orgánica, y la materia orgánica altera sobre todo las praderas de fanerógama. Voy a mostrarles una cosa que no se suele conocer, que está relacionada con las obras costeras, pantalanes de los muelles, etcétera, que es que esa superficie nueva que estamos creando, lo tienen ahí, es el criadero de los pólipos de las medusas. No nos podemos quejar luego de tener un problema con las medusas, que lo tenemos en alguna época del año, porque este es el pantalán del muelle deportivo de Santa Cruz. Yo no puedo contar la cantidad de pólipos que hay en la foto. Ahí sí, porque esto es un macro, pero cuando hacemos una foto de gran angular, de todo eso es imposible contar la cantidad de pólipos. Pero es que cada uno de esos pólipos da un montón de medusas luego. ¿Vale? Es un proceso que se llama estrobilación. Tenemos un problema con eso, que está publicado en la literatura científica hace años. O sea que no son las obras costeras, pantalanes, no son algo inocuo. Lo veremos más adelante de nuevo. Las praderas de fanerógama son las más afectadas por la contaminación. Son muy vulnerables, muy sensibles, sobre todo a la turbidez, ¿vale? Y al acúmulo de materia orgánica, porque tienen raíces, ¿vale? Y se les crea problemas de anoxia, como ya vimos antes. Pero es que esas praderas producen una cantidad de cosas interesantísimas para nosotros.
funciones que cumplen y servicios que nos prestan. ¿Vale? Eso, tienen una diversidad extraordinaria. Fijan una gran cantidad de CO2 porque tienen un equipo fotosintético muy bueno, mucho mejor que el de las algas. Por lo tanto, fijan mayor cantidad de CO2. Y hoy en día ya sabemos que tenemos un problema con el CO2. Producen una gran cantidad de biomasa que luego cae en fondos profundos, va a la orilla, se descompone, entra en otros ecosistemas. Es una zona de reproducción y cría de muchísimas especies. Y una función esencial, la fijación del sustrato arenoso. Cuando perdemos una pradera, la arena que estaba retenida por esa pradera se nos cae por el sedimento, por el sumidero, al aumentar la profundidad, si aumenta la profundidad. Tienes aquí, se te cae por ahí. Y ya no hay manera de volverla a recuperar. Es una función esencial. Y luego depura las aguas. Tiene, siempre que no nos pasemos con la cantidad de contaminantes, tienen capacidad para absorber contaminantes. Y como se descarna de vez en cuando, elimina sus contaminantes. Bien, el degradar una pradera de esta es fácil. Ya lo vieron antes, en una noche. Este es el proceso de degradación, pero esto puede ocurrir en un momento, en un instante. Esto a la inversa lleva o más, de 8 a 20 años o más. Es decir, es fácil destruirlo, muy difícil volver a construir la pradera, aunque la naturaleza reconstruye la pradera. Es muy difícil. Ahí tienen lo que vimos antes. En el 89, ¿vale? En 1989 fue cuando lo descubrimos. El 88 la descubrimos, esa foto del 89, en el 2008 fue cuando, no, el proceso ocurrió antes, pero en el 2008 estaba así, y en el 2016 sí que vuelve a haber un poquito de sí que vuelve a haber un poco de fanerógama, pero así, con esa densidad, si la comparamos con esa. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? No la hemos podido recuperar. Bien, hay una correlación clara entre el deterioro de las praderas de fanerógama y el número de habitantes de cada isla. Eso está más que demostrado. Vale. O sea, en un caso, pues lo que ve es la cobertura. Arriba, aquí tienen la cobertura y la densidad de ACE, y estas son las ecuaciones que lo relacionan. Y vemos cómo es una recta. En algún momento puede ser un poco más curva, pero es significativa la relación. O sea, isla más poblada, peor conservación de las praderas. Luego hay cosas tremendas como esta de Gran Canaria, que pueden ver cómo la pradera en distintos momentos, creo que tienen ahí, no lo veo bien, el 2011, comparado con el ECO, que no sé qué año, un poco antes, el 2005. Y pueden ver cómo se ha perdido casi toda la pradera. Y esto es antes de empezar un problema que les contaré luego. Ahora está muchísimo peor la situación, porque ha surgido un problema nuevo que veremos relacionado con el cambio climático. Esto es lo que pasó en San Andrés, lo pueden ver. ¿Qué es lo que ocurrió? La turbidez de las obras portuarias se cargaron toda la pradera en esta zona. Esta era la pradera en 1997 y miren los cachitos que quedan la última vez que hicimos la cartografía. Todo porque se creó toda esta estructura portuaria. Bien, eso era necesario, no hay ningún problema. Lo que nunca debió haber ocurrido, porque no había ninguna garantía, es que se creara una SEC o un LIC y una SEC en este sitio. No tenía ningún sentido. Esto sabíamos que se iba a perder. Vale. No hemos hecho algunas cosas bien. Este es lo que pasó en el Muelle de las Galletas. Aquí tienen la extensión de pradera en el 2002 y lo que quedó después de la construcción del muelle, en el 2003. La turbidez al caer sobre la pradera la satura, la recubre, le quita la luz, la asfixia en definitiva. Bien, y el cambio climático, que ya dijimos que es una fuerza tremenda, emergente y que tiene una escala de transformación enorme, que puede hacer sinergia con lo local. Lo que hemos visto hasta ahora, lo que se conoce hasta ahora, pues un incremento de la temperatura, ahí tienen los datos, luego lo reafirmamos todo esto. Ahí la subida del nivel del mar, ahí hay una gran discusión. Eso sí, está subiendo, pero no todo el mundo está de acuerdo en esa cifra. Vale,
La ciencia, ya saben que su leitmotiv es discutir, no decir esto es verdad o no es verdad. Hay que discutir y experimentar y ver lo que hay. Entonces, hasta dentro de unos años no sabemos realmente lo que está pasando. Ahora veremos unas gráficas que dicen que sí. Bueno, hay un grupo de investigación en Gran Canaria que estudia la cantidad de CO2 disuelto, el grupo Quima, que es Magdalena Casiano y su marido, que son muy buenos investigadores, que dicen que está aumentando el CO2 disuelto. Luego vemos la gráfica. Y claro, si aumenta el CO2 disuelto, el pH del mar disminuye. El pH debe estar en el orden de 8, por 7,8 hasta 8,1. Vale, y está descendiendo poquito, pero no se fíen de esto, porque esto está medido en una escala logarítmica. Vale, de manera que eso es un salto considerable. Y muchos seres vivos son sensibles a esto. Y bueno, sobre la radiación ultravioleta, la serie es tan corta, sabemos que está aumentando en nuestra área. Pero en las cañadas sí que hay una serie larga y muy buena, que es un crecimiento tremendo de la radiación ultravioleta. Al nivel del mar, como está la capa de nubes por el medio y demás, ahí hay más discusión y la serie es muy corta todavía para decir nada, pero sí que está aumentando. Eso hace sinergia con lo anterior. Se suman varias cosas. Veremos luego que hay algo que no entendemos que puede estar relacionado con todo esto. Efectos que ya hemos visto y que son muy claros, la tropicalización. Tropicalización significa que aparecen especies tropicales que no estaban aquí hace algunos años, antes de empezar el cambio climático. Y un concepto distinto es este, meridionalización, esa palabra es rara. Significa que especies que nosotros teníamos aquí de siempre y que son de origen tropical, ahora han aumentado sus poblaciones. Se han visto favorecidas por el aumento de temperatura. Sin ir más lejos, la vieja, por ejemplo. Y al aumentar sus poblaciones y al aumentar la temperatura en todo el archipiélago, eso les ha permitido avanzar hacia las islas orientales. De manera que, por ejemplo, antes en las islas orientales era imposible ver una catalufa o un pez trompeta, por ejemplo, para nombrar algunas especies corrientes. Y ahora pues las encontramos con frecuencia. ¿Vale? Eso es la meridionalización, el avance de especies nativas que han aumentado sus poblaciones y se han extendido hacia las islas más frías. Bien, otras cosas que han aparecido de especies exóticas que nos crean problemas, alteraciones, todo esto lo iremos viendo despacio. Y abajo a todo este tipo de procesos le dedicaremos también un ratito. Voy rápido. Esto es lo del nivel del mar. Aquí tienen en Tenerife, este es un trabajo que está publicado, tiene la misma tendencia que en Santander, que en Cascais en Portugal, o que en otras zonas, en Brest, en Francia, o esto es Inglaterra, creo. Vale, esa es la tendencia que dice de que está aumentando, pero después hay gente que te discute todos estos datos. O sea, yo aquí tengo poco que aportar porque no me dedico a este tipo de cuestiones. Pero que está subiendo es claro. Estos son los datos que les dije antes de la presión de CO2, la absorción de CO2. Si aumenta en la atmósfera, aumenta la absorción en el mar. El problema es que todo el mundo te dice, los técnicos, los expertos, que aunque disminuyamos las emisiones hoy en día, lo que está en la atmósfera va a seguir absorbiéndose. Hay una gran presión de CO2 en la atmósfera, de manera que lo de abajo va a seguir aumentando. Mejor dicho, disminuyendo el pH. El agua se está acidificando. ¿Vale? Y esto tiene efectos sobre los seres que tienen esqueleto de carbonato cálcico, etc. Luego hablaremos de esto. Aquí lo tienen. ¿Alguno reconoce este sitio? Son los acantilados que hay en Inglaterra, en el canal, ¿vale? Dover y su entorno, ¿verdad? En el canal de la Mancha. Todo eso, esas manchas blancas que tienen estos acantilados son debido a estos organismos. Se llaman coccolitofóridos y son componentes del fitoplancton. Aquí lo ven con el color verde. Absorben una cantidad de CO2 tremenda. Por lo tanto, estos son esqueletos que tienen una gran cantidad de CO2 del pasado retenido ahí, que no se va a incorporar a la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Que esto lo vamos a perder. La acidificación del agua afecta a este organismo porque tiene el esqueleto de carbonato de calcio. Si mueren en grandes cantidades, no solo disminuye la producción primaria del mar, sino que además perdemos el sumidero de CO2 que hace el plancton. Pero no solo es eso, sino que muchos organismos del plancton
tienen esqueletos de carbonato cálcico. Estos son larvas de equinodermos, de moluscos, de crustáceos, todas tienen el esqueleto de carbonato de calcio. Si hay menos presión de aragonito, que es la forma que utilizan del carbonato de calcio en el mar, es más difícil calcificarse. Muchos de estos organismos van a tener problemas. Nosotros hoy en día trabajamos con este tipo de cosas y ya hemos descubierto que algunos de estos organismos tienen varias vías para calcificarse, que el pH les bloquea alguna y tiran por otra vía de calcificación, pero otros no. Cada uno tiene su manera de hacerlo. Abajo ven un molusco del plancton, lo que le ocurre cuando se somete a un pH del futuro, a un pH de los que dice el organismo encargado de todos estos paneles del cambio climático, ¿vale?, que va a ocurrir en el futuro. Ven como la concha se le va deteriorando progresivamente y mueren, evidentemente. La temperatura es esencial, todos lo conocemos. Controla procesos enzimáticos, la distribución geográfica de los seres vivos, etc. Y por lo tanto controla la composición de organismos, los ciclos biogeoquímicos, la composición de las comunidades y demás. ¿Qué pasa con la temperatura del mar en Canarias? Esta es la serie desde 1948 hasta el 2016, creo que los datos del 2017 no los hemos metido. Y pueden ver cómo a partir de los años 70 la pendiente hace eso. Arriba tienen el Hierro, que tiene la temperatura más cálida. En medio tienen Tenerife, que da la media de Canarias, la da Tenerife. Y abajo tienen Lanzarote, que da el valor más frío de Canarias. Pueden ver que en todas las islas está subiendo la temperatura, desde la década de los 70. ¿Vale? El año más frío, probablemente el año 75. Lo recuerdo porque estaba estudiando en la universidad y cuando salía pasábamos un frío que eso era una cosa tremenda en esa avenida Trinidad. ¿Vale? Pues este es el proceso. Y me dirán, bueno, sí, pero hay años en que estos son dientes de sierra. Hay años en que hay inviernos fríos, efectivamente. Hay inviernos fríos y gracias a eso escapamos. Y también hay veranos que no son muy cálidos. Pero la tendencia es evidente. Y los organismos se adaptan a esas tendencias. De manera que tenemos un mar cada vez más tropicalizado. Afortunadamente con un gradiente entre la isla más cálida, que es el Hierro o La Palma, y Lanzarote, que nos ayuda. Tenemos una gran suerte de que las islas estén dispuestas siguiendo ese eje de unos 500 y pico kilómetros. Aquí tienen en una serie al norte de Canarias del IEO, publicada por Pedro Vélez. Pueden ver, esto sería, arriba tienen el verano, la media y abajo el invierno. Es muy interesante porque en la otra, que yo no la traje, se ve que los inviernos se han vuelto mucho más cálidos. Para una especie tropical, el cuello de botella es el invierno. Es decir, cada vez ese cuello de botella va a menos, está desapareciendo. Si los inviernos no son muy fríos, esas especies tropicales prosperan y se reproducen aquí ya. Bien, pues claro, las condiciones son tremendamente favorables para todas estas especies tropicales. Todo lo que hemos hablado de las corrientes, el aumento de temperatura, la situación cerca de ese frente térmico que está en Cabo Blanco, que cuando pierde fuerza permite que pasen organismos tropicales, un intenso transporte de corrientes desde el norte con los remolinos y toda esta historia, y unos ecosistemas desestructurados por la sobrepesca y otros factores antrópicos que ya hemos visto, ¿no? Bien, de vez en cuando ocurren episodios extraordinarios, y esos episodios extraordinarios producen fenómenos biológicos extraordinarios. Vamos a ver, aquí tienen un verano frío de Canarias. Ven el afloramiento fuerte, el agua fría, esto es una imagen térmica, claro. La masa de agua caliente lejos, allá y al sur. Esto es más cálido todavía, lo blanco. Esto sería, perdón, le di mal. No. Tenemos en medio un verano cálido, en que la masa de agua ha avanzado sobre Canarias, ¿vale? Y cubre hasta por lo menos Tenerife.
¿vale? La masa de agua del sur se ha desplazado hacia el norte, forma casi un continuo. Es un verano normal cálido, el otro es un verano normal frío. Pero es que en 3 periodos de los últimos tiempos hemos visto esto, donde esas masas de temperatura blanca nos invaden. El afloramiento de África, quiero que lo miren. ¿Ven el afloramiento aquí en el color azul? Ahí ya no existe. Ahí está el verde y el amarillo que normalmente está en Canarias. ¿Qué pasó aquí? Se paró, el afloramiento se paró, el motor ese que saca agua fría se paró, con lo cual cualquier especie puede pasar a través de esa barrera térmica. Se rompió la barrera térmica. Eso ha ocurrido en el 2004, en el 2011 y en el 2017. Ahora quiero que piensen qué fenómenos biológicos han observado en el 2004, en el 2011 y en el 2017. Sobre todo en el 2017, que ha sido espectacular. La temperatura que se alcanzó arriba, 27 grados. Eso es una anomalía térmica extraordinaria para Canarias. Lo normal hoy en día, en un verano cálido, son 25 en las islas más calientes, en el Hierro, donde la media ya no baja de 22 prácticamente. Bien, pues ocurren este tipo de cosas, fenómenos extraordinarios como ese de ahí. Las microalgas famosas, la cianobacteria, dejemos el nombre científico a un lado, tiene un nombre científico un poco rolloso. Esto es el fenómeno que observamos en el 2017. No tiene nada que ver con los emisarios. Esta cianobacteria está presente siempre en Canarias, sobre todo en las partes sures, las cálidas de Canarias. ¿Por qué no la vemos? Porque su densidad de células por litro de agua no llega a 1000 normalmente. Y en un bloom como ese, cuando se dan las circunstancias de agua muy caliente, sin viento, el mar estratificado, el agua arriba muy caliente, y calimas que aportan hierro, fósforo, etcétera, sobre todo hierro, que es un elemento en el mar muy limitante, se producen esos blooms. ¿Cuántas células hay en un litro de agua en un bloom de eso? Más de 1 millón. Por eso lo vemos, porque tiene una gran densidad de células. Pero no voy a insistir mucho sobre esto, porque el profesor Aristegui, que vendrá dentro de unos días, se centrará mucho en esto, porque él trabaja de lleno con esto. ¿Vale? Yo más bien me informo por lo que me dicen mis colegas, lo que hablo con ellos y la propia intuición y la experiencia. Dale, ahí tienen un detalle del Trichodesmium, que así se llama, Trichodesmium erythraeum. Vale, ahí ven lo que ocurre, unas calimas inmensas. Uno no se puede imaginar la cantidad de hierro o fósforo, hierro elemental, es hierro no en forma férrica, que aportan este tipo de episodios de calima. Si coinciden con un mar estratificado y cálido, todo el Atlántico se llena de Trichodesmium. Pero esto no es un fenómeno solo del Atlántico. Ocurre en Australia, en un montón de países. ¿Y qué han hecho? Educar a la gente. Porque esto no tiene solución. Tienes que educar a la gente a convivir. ¿Producen toxinas? Pues hasta ahora nadie ha demostrado que produzca ninguna toxina peligrosa. ¿Te puede producir una pequeña afección cutánea? Bueno, es posible. Alguien que sea más sensible. Yo me bañé en medio de ellas. Eso sí, las aparté porque huelen muy mal. Huelen muy mal porque cuando las vemos así están en apoptosis, es decir, muriéndose. Entonces liberan una gran cantidad de amonio. Y el amonio es volátil y huele. Y dan un olor terrible. Vale, pero producir grandes erupciones, no. Y nadie ha podido demostrar que produzca una toxina peligrosa. Luego veremos otra que no vemos, que sí que produce una toxina peligrosa y que es hasta difícil bucear donde hay mucha. El otro episodio que hemos visto, yo lo he visto durante el 2004, el 2011 y ahora, pero este año ha sido dramático para los pescadores, porque ese bicho tiene unos dientes tremendos. Rompe los anzuelos, rompe los nylon, pero es que la masa que viene a reproducirse es ingente. Yo tengo vídeos donde no puedo contar el número que hay. Ahí hay 5.000 o 10.000 bichos en un vídeo. Y estaba por todas las islas occidentales. Hasta algo en Gran Canaria, ahí era menos. Pero hasta Tenerife fue tremendo. Son los tamboriles oceánicos. Pertenecen a un grupo de peces que se llaman tetraodóntidos. Producen una toxina, ellos no la producen, sino una bacteria que vive en simbiosis, que se llama tetraotoxina.
una de las moléculas más peligrosas que hay. Es una neurotoxina que altera los canales de sodio en las células nerviosas. Por lo tanto, te puede dejar tetanizado perfectamente. Si te lo comen. Recuerden lo del fugu japonés, es un bicho de la misma familia, pero que tiene mucha toxina. Y todos los años muere gente. Y los cocineros que saben cortarlo, limpiarlo y prepararlo, se los rifan. Porque juegan a esto como si fuera esto de la pistola de los rusos, ¿no? Una ruleta rusa. Bien, nosotros, nadie ha estudiado la toxicidad de este en concreto en el mundo, que es el que nos crea a nosotros algún problema. Algunos no, un problema fuerte con los pescadores. Mucha gente quiere comérselo, los que los pescan. La Unión Europea prohíbe la comercialización. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Estudiar un grupo de ejemplares, unos 20 y pico ejemplares, los medimos, los pesamos, les sacamos las gónadas, el hígado, el peso viscerado, músculo, paragenética, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego ahora hemos mandado las muestras a 2 laboratorios. Un laboratorio en Galicia, el laboratorio de referencia de toxinas en España, y el yugo. Y están haciendo lo que se llama un neuroblastoma. Al menos el yugo está haciendo un neuroblastoma, que es un estudio en el que se somete a extractos hechos con estos peces, del hígado, del músculo, de las gónadas, se somete a un cultivo de células nerviosas. Entonces se ve la afección que tiene. Intentamos averiguar de aquí al verano, por si vuelve a ocurrir, si es problemático esto o no. Si la gente que los pesca y quieren comérselo, se puede comer el músculo. El hígado y las gónadas de ninguna manera, porque son órganos que acumulan toxinas. El hígado porque los procesa y las gónadas porque elimina todas esas toxinas, por lo tanto tiene muchas acumuladas. Me dirán, ¿qué hacen en Canarias todos esos bichos? Desobando. Vienen a desovar a la orilla. Viven en aguas abiertas, pero les gusta venir a desovar. Y si el agua está calentita, vienen en grandes cantidades. Si vuelven a ocurrir estos episodios, pues volvemos a tener este problema de nuevo, ¿no? Bien, ya hablamos antes de lo que era la tropicalización y la meridionalización, esa palabreja difícil. Vamos a ver algunos casos. Bueno, antes comentarles que aún así el registro fósil de Canarias tiene especies tropicales que todavía no han aparecido. De esto podemos sospechar, sobre todo sospechar porque no tenemos los análisis isotópicos, no sé si alguien los estará haciendo, de qué temperatura había en el momento que estos seres vivos estuvieron aquí. Hoy viven en Cabo Verde. El sitio más cercano es las islas de Cabo Verde. ¿Vale? Arriba tienen un yacimiento de Anaga, donde está Siderastrea, que es este coral. Esto es en Fuerteventura, Lanzarote, hay muchos yacimientos en las islas orientales. O sea que podemos sospechar que esto fue de un periodo más cálido, pero no lo tenemos claro todavía. Bien, si vamos a ver el efecto sobre los peces de la tropicalización, tenemos que partir de 1991, en el cual año en el que se supone que está bien estudiada ya la fauna litoral, no la profunda, pero sí la litoral. Entonces vemos cómo las especies de origen tropical a partir de ahí crecen, mientras que las de origen nórdico, de aguas templadas, están estabilizadas. En ese periodo aparecieron unas 30 especies nuevas, en el periodo que comprende esto. Y han seguido apareciendo, ahora hay muchas más, cerca de 80 o por ahí. Esto es comparando la reserva. Ven como el proceso no es igual, es en el hierro, es donde aumentan, y aquí es mucho más lentamente, el agua es más fría. Tienen que ir colonizando poquito a poco las islas orientales. Algunas de las especies que han aparecido de invertebrados y peces. Muchas de ellas ya se reproducen en Canarias. Incluso para algunas hemos tenido que buscar un nombre. Sí, porque no lo tenían. Esta que se comercializa, voy a mostrársela, perdón. Esa de ahí no existía, los pescadores canarios no la conocían y la querían vender. También la usan como carnada. Entonces se pusieron varios nombres, pero el nombre de mercado, no, un nombre rarísimo, el nombre de mercado es caballa chicharro, porque tiene la cabeza de una caballa o la apariencia de la cabeza de una caballa y el cuerpo de un chicharro. En realidad es más pariente de los chicharros. Se cogen toneladas y se utilizan para la pesca de atunes, pero el excedente se comercializa y hubo que buscar un nombre. Casi todos estos bichos se reproducen, empezando por este cangrejo grande que llegó hace poco. En realidad todos ellos pueden haber llegado de manera natural, porque tenían su límite ahí, en Cabo Blanco.
¿vale? En Cabo Verde, en el Golfo de Guinea, y tienen medios de dispersión. Si la barrera se para, es posible alcanzar con las larvas, los que nadan, etcétera, podían llegar perfectamente. No podemos decir que hayan sido introducidos. Casi todos se reproducen, se reproduce aquel, este de aquí incluso nos aporta toneladas de pescado, se reproduce este también, este de aquí, el caballito de mar, se reproduce e hibrida con el nuestro, con el que teníamos nosotros aquí, crea híbridos que te cuesta saber lo que son exactamente. Tienes que decir, eso es un híbrido, no es uno ni otro. O sea, bueno, se han adaptado al hecho de que ahora nuestro mar está tropicalizado, las condiciones ambientales. Y también nos apareció la última tortuga que nos faltaba por llegar, ¿vale? La tortuga olivácea apareció con el episodio del 2004, por primera vez, ese calentamiento brusco del 2004. Y también el delfín de tornillo, ese que hace los giros en el aire, apareció por primera vez en 2004 en el episodio de calentamiento. Ya les dije que algunos de ellos nos aportan recursos, por lo tanto, bienvenidos. Fíjense la captura que hacen los herreños de este gallo oceánico, que apareció por primera vez, nadie lo conocía, en el 2003 o 2004. Perdón, digo yo, en el 93 o 94, por aquí apareció. Ahí pone el 92, pero esto debe ser de otro gallo. Los primeros que vimos están aquí. Y hoy en día capturan todos estos. Saturan el mercado de gallos. Pero además ese gallo se come a los erizos, con lo cual nos viene muy bien. Es capaz de comerse un montón de erizos en un momento, tiene unos dientes tremendos. Bien, después especies que teníamos aquí, que ahora ya las encontramos en las islas orientales, porque han aumentado sus poblaciones, ahí las tienen, muchas de ellas. Solo vivían hasta Tenerife o hasta en La Palma y en el Hierro exclusivamente, y ahora ya las encontramos hasta Lanzarote. Eso es la meridionalización. Especies que han sufrido el efecto del cambio climático, aquellas que son de origen nórdico, de origen templado. Y muchas de ellas tienen interés pesquero y por lo tanto la sobrepesca les está haciendo daño. Hay una sinergia entre que ya no tienen tanto éxito reproductivo con el agua muy caliente y el hecho de que se las pesca. Por ejemplo, el dentón o la corvina, ¿vale? O el romero capitán. Bien, pues seguimos. Este sí que es un impacto tremendo. Este a mí me causa pánico. Esto ya no lo podemos ver sino en muchos sitios muy contados. En las islas orientales, sí, en las occidentales en sitios muy contados. Retroceden las especies de origen templado, las citoseiras, y se expanden otras que veremos ahora como las lobóforas o estas caulerpas que se piensa que han sido introducidas, la caulerpa cylindrácea, que así se llama. Ahí lo tienen el proceso. Perdón. Ahí lo tienen cómo van desapareciendo todas esas praderas altas de cistoceira y son sustituidas por lobóforas que son muy rastreras y hemos perdido toda la estructura. ¿A qué se debe? Probablemente a la temperatura en sinergia con algo más. Se han perdido en todas las islas occidentales, menos en algunos puntos, como en el entorno de Punta Hidalgo, ahora lo veremos, o en el norte del Hierro. Y lo que se ha perdido especialmente es toda la pradera submarina, todo lo que estaba debajo del agua. Nos queda un poquito de la orla costera, esa orlita de ahí. Pero incluso esa orla ha desaparecido en muchos sitios. Entonces, últimamente, la profesora Marta Sansón ha desarrollado un proyecto cuyos resultados los ven ahí. Se ha perdido el 90% respecto a hace 30 años, a la última evaluación gorda que se hizo. Los bosques submarinos solo se conservan en Punta del Hidalgo y su entorno y en el norte del Hierro. ¿Pero qué tiene Punta Hidalgo y su entorno y el norte del Hierro que lo haga distinto para poder conservar estas praderas? Decimos, bueno, pues la plataforma de Punta Hidalgo, que es muy grande, tiene la ola rota, pero el norte del Hierro no tiene plataforma apenas. Lo único que se nos ocurre pensar es que hay una conjunción, o sea, una sinergia negativa entre el aumento de temperatura, ¿vale?, y la radiación ultravioleta. Y en común esos sitios retienen nubes. El norte del Hierro retiene una masa de nubes y todo el entorno de Punta Hidalgo también retiene una masa de nubes cuando sopla el alisio.
que es gran parte del año. Entonces parece ser que ahí esa sinergia no se produce. Es lo que pensamos, pero esto no está resuelto. Lo que sí está claro es que la cartografía se acaba de terminar hace un mes y la cosa está muy mal. Pero ya les digo, lo que se ha perdido en gran medida es el bosque submarino, que era muy importante. Tenía una gran cantidad de funciones y servicios. También se han perdido otras algas, como los fucus, que son de origen nórdico. Ahí pueden ver el antes y el después en la tejita, por ejemplo. Pero esto tiene menos peso. Luego, especies que han salido favorecidas, pues todas aquellas que teníamos aquí y que eran de origen tropical, como ya vimos. Algunas de ellas crean el ecosistema, lo crean totalmente. Pueden ver aquí esto en La Palma, todo cubierto de estos invertebrados que tienen células vegetales en simbiosis. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen fotosíntesis y compiten con las algas. Entonces, cada vez van en aumento. Digamos que Canarias cada vez recuerda más a Cabo Verde en su proceso de tropicalización. Todas estas especies son comunes ahí y crean extensiones enormes. En lugar de haber algas, tenemos organismos animales que tienen las algas en su interior, en simbiosis dentro del cuerpo. ¿Es bueno o malo? Bueno, yo prefiero tener las algas, porque las algas tienen estructura vertical, no tienen toxina. Estos sí que tienen toxina. Producen palitoxina, que es otra toxina tremenda y peligrosa. Pero bueno, ya estaban aquí, lo que han hecho es aumentar. Y esto sí que es un problema tremendo. Recuerden que les comenté antes que íbamos a añadir algo más sobre las praderas de Phanerogamas, que les ha hecho mucho daño. Es esa cianobacteria que se llama limbia, que ustedes pueden ver ahí, la ven oscura ahí en la base de la Phanerogama, ven poniéndose encima de la pradera y aquí se cargó ya la pradera. ¿Vale? ¿Cómo la elimina? Sobrecreciéndole encima y quitándole toda la luz. La Phanerogama necesita la luz para hacer fotosíntesis. Si le sobrecrecen, la eliminan. Pero ojo, la limbia sí que es tóxica de verdad. La limbia produce un montón de toxinas. Por ejemplo, cuando se bucea en un sitio donde hay mucha limbia, normalmente los buceadores sangran por la nariz. Empiezas a sangrar, te crea problemas respiratorios. Cuando están en una playa muerta, también es delicado andarse por ahí y respirar ese aire. Son toxinas volátiles en tierra. De manera que esta sí, pero claro, no crea alarma porque no la vemos, solo la vemos nosotros dentro del agua. Tiene unas extensiones inmensas. Se ha cargado en las praderas de Phanerogama, en Lanzarote, en Fuerteventura y hasta Gran Canaria. Y ya apareció en la zona de Granadilla. Y se está extendiendo tremendamente. Si aparece en invierno, el problema es menor. Si aparece en verano, crea un problema tremendo, porque es muy exigente con la temperatura y con la cantidad de nutrientes. Necesita calimas también. Estas cianobacterias son organismos primitivos, todas. Organismos primitivos adaptados, muy bien adaptados a un mar que no tiene nada que ver con el mar que hemos conocido nosotros. Es un mar primitivo, con otro pH, con otra temperatura. Y hoy esas circunstancias han cambiado y estos organismos se encuentran en su salsa. De manera que tenemos ahí un problema gordo con esto. Las praderas eran importantes, ya se los dije. Esta es la pradera de Phanerogama de la Graciosa. ¿Vale? Fíjense lo que queda de la pradera, lo azul. ¿Es la contaminación? No. Ahí hay solo 2 pueblos chicos, con 500 habitantes, uno y el otro con nada. Pedro Barba, 4 gatos. ¿Vale? Un mar que se lava mucho, etc. No es un problema de contaminación. ¿Vale? Porque además ha desaparecido en todo el río, que es donde único había pradera. Es la limbia. Esas fotos anteriores que vieron, algunas de ellas eran de esa pradera. Toda la limbia, la cianobacteria, limbia creciéndole encima. ¿Es una especie introducida? Creemos que no, porque hay citas muy antiguas de limbia en Canarias. Lo que ocurre es como el diadema. Están favorecidos por las circunstancias actuales y explosionan de una manera tremenda. La limbia, un poco distinto, porque necesita que exista esa cantidad de fósforo, como ya les dije, y necesitan calima. Otro que tiene un éxito enorme, para qué nombrarlo, es el diadema. Si es de origen tropical, pues claro, sus larvas sobreviven de una manera tremenda, puesto que el agua está caliente. Estos son las larvas, estos son los erizos pequeñitos, recién asentados. Fíjense esto, la relación con la temperatura. Ahí ven las curvas, como todo va hacia arriba, tiene un éxito en el reclutamiento enorme. Aunque se mueran,
hay mucho y encima les favorece la temperatura a la hora de su reproducción, como a la vieja y a otros organismos tropicales. Entonces el problema lo tenemos ahí y no sabemos cómo arreglarlo. Habría que prohibir la captura de todos sus depredadores, pero claro, ahí los pescadores pondrían el grito en el cielo. El otro problema de salud gordo que tenemos, la ciguatera. Hasta el principio de la década de los 2000 no teníamos ciguatera en Canarias. Ahora ya ha habido muchos casos, más de 10, y en algunos casos con muchos enfermos. Una enfermedad tropical. En los trópicos es frecuente, incluso la gente aprende a reconocer cuando un pez está ciguato. Se dice ciguato, un pez enfermo de ciguatera, que tiene una alta concentración. La cuestión es que esto se acumula en la cadena trófica, es decir, estos son los organismos que lo producen, sobre todo este, que produce mucha toxina, y hoy en día han explosionado en Canarias. Parece ser que algunas especies están desde siempre aquí, desde millones de años, según dice la genética. Pero nunca habíamos visto esos blooms hasta al empezar la década del 2000. Y ahora hay episodios constantemente. Ahora mismo hay un episodio intenso en la Restinga. Y es de un dinoflagelado distinto. Uno que parece ser caribeño. Lo llaman Gambierdisco caribe, o algo así. Solo está allí. ¿Qué tiene el puerto de la Restinga? Pues que el agua depurada no se depura bien y son aguas de pozos, no hay una red de alcantarillado y esa agua se está filtrando. El aumento de nutrientes con la temperatura tan alta hace que eso probablemente es la causa de que explosionen y nos crean unos problemas tremendos. Ahí en la Restinga, hasta los peces pequeños tienen un nivel alto de toxina. Es una cosa increíble. Esto es algo de peces grandes. Todos los casos de enfermedad se han producido por comer meros grandes o medregales grandes, superiores a 20 kilos en principio, pero ya han bajado los kilos. Ya hay medregales de 18 kilos, de 15 kilos que han dado ciguatera. Un mero de 8 kilos, eso es una cosa asombrosa, un mero de 8 kilos que dio ciguatera. Y estamos asustados, porque el test que había antes para detectar la ciguatera empezó a no funcionar, la empresa quebró, era una empresa de Hawái, y ahora hay que desarrollar un test nuevo, un test como el del embarazo, rápido. Y tenemos tres laboratorios dedicados ahora a intentar desarrollar ese test, y no es fácil. 3 laboratorios con proyectos europeos, planes nacionales y del gobierno de Canarias. Pero no es fácil solucionar este asunto. ¿Para qué serviría el test? Para parar un pescado que dé positivo. Y luego mandar el tejido al laboratorio de referencia. La mayor parte de los casos, desgraciadamente, de los casos de ciguatera se han dado con los pescadores recreativos, porque en la época en que el test funcionaba no pasaron por la primera venta, por alguna razón que los recreativos o algunos recreativos no quieren pasar el pescado por primera venta. Entonces algunos han enfermado a sus familiares y su entorno. Es una enfermedad jodida, produce calambres, diarrea, vómitos, de todo. Los médicos han aprendido a detectarla porque se te calientan y se te enfrían las manos rápidamente. Tienes las manos calientes, ahora frías, caliente, fría. Entonces los médicos cubanos que están familiarizados con la ciguatera son los que se dieron cuenta de entrada de ese problema. Bueno, pues vamos a ver si podemos solucionarlo. Luego ya las especies exóticas, bueno, pues si el ambiente es propicio y la navegación es intensa, pues nos entran especies exóticas, tropicales. Las que vienen de Noruega evidentemente no tienen éxito, ¿verdad? Porque el agua ya no es adecuada para ellos, pero las que vienen del trópico sí. Entonces tenemos ahí, producen un montón de problemas que algunos estamos intentando atajar, otros pues va a ser más difícil solucionar. Nos han llegado muchas especies, algunas de ahí, unas llegan incrustadas en los cascos de los barcos, como esta, o esta misma también es posible, otros llegan en el agua que transporta, se llama el agua de lastre, peces pequeñitos en el agua de lastre de los barcos. ¿Recuerdan lo que es el agua de lastre? Es agua que tienen para equilibrar el peso durante la navegación. Por ejemplo, este pez es exclusivo de Santa Elena y Ascensión y de Tenerife. Había una ruta marítima entre Southampton y África del Sur, Cape Town.
Y entonces, como en Santa Elena y Ascensión, sobre todo en Santa Elena, que es donde llegaba el barco, la gente vive un poco precaria, la mercancía viene toda de África del Sur. El barco viene con mercancía, la suelta en la descarga en Santa Elena, y para equilibrar durante la navegación mete agua de lastre con una chupona. Y estos peces van en cardumen, los capturan algunos. Luego en Santa Cruz suelta el agua de lastre para cargar plátano, tomate o lo que sea, que los lleva a Inglaterra. Entonces el pescado aparece aquí una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Tiene éxito, prospera, se reproduce? No. Hasta ahora no. Hasta ahora no, pero yo tengo lo menos 15 o 20 registrados ya, en Santa Cruz y su entorno siempre. Es precioso, es bonito, y no nos crea ningún problema. Hasta ahora. Bien, especies que sí crean problemas, pues son aquellas que cambian la naturaleza del fondo y que han sido introducidas. Por ejemplo, ese hidroideo, que además es tóxico, ahora veremos que se expande a una velocidad tremenda. La Caulerpa cylindrácea, que es una especie introducida procedente de Australia. Ahí tenemos dudas, el penicillo, pero ahora está en plena expansión. Y un coral de fuego. Los corales de fuego son del trópico total. Tenemos un coral de fuego en el sur de Tenerife, en plena expansión. Afortunadamente está en una especie de culo de saco y no ha logrado salirse del culo de saco todavía, en la zona del Poris de Amona. La salinidad le hace daño, de manera que como antes de ayer crecieron, o ayer, ¿cuándo fue? Crecieron los barrancos, ayer, ¿no? Crecieron los barrancos, al disminuir la salinidad, esto está en un fondo de un barranco, espero que lo controle un poquitito, porque está empezando a desmadrarse. Los corales de fuego, ya sabes, si te rozas con él sí que te producen daño. Bueno, ahí lo tienen. Ven, la última foto que sacamos es esta, del 2017. Se ve que está en su esplendor y hay muchas más colonias que hace 2 años, por ejemplo. Ahora lo estamos estudiando a ver qué pH soporta, qué temperatura soporta, el grado de salinidad que tolera, etc. Lo estamos haciendo experimentalmente. Ahí tienen el que les enseñé antes, que es muy urticante. Fíjense cómo ha cubierto esto en Gran Canaria, en lo que llaman la playa del Cabrón, un sitio de buceo emblemático de Gran Canaria. ¿Ve? Cómo lo ha cubierto todo, cualquiera se atreve a bucear ahí. Miden unos 50 centímetros de alto. Y claro, es peligroso bucear ahí. Bueno, eso era lo que teníamos antes. Luego en 2011 llegaron las plataformas. ¡Buah! Las plataformas vienen de todas partes, no sé si lo lograron ver antes, lo pongo otra vez. Vienen desde el Golfo de Guinea, desde el Atlántico, desde Brasil, desde el Caribe, desde Indonesia, Mediterráneo, de todas partes. Y claro, como permanecen ancladas muchos sitios, fondeadas, muchos sitios, perforando en el lugar donde están, donde lo tiene la empresa, se le pegan toda clase de organismos, incluso los peces se asocian a comer. Y luego al navegar más o menos despacio, los peces pueden ir con ellas sin ningún problema. Una cohorte de peces. Yo esperaba que transportaran los invertebrados que se incrustan, o lo que hay en el agua de lastre, pero no que viniera una cohorte de peces. Pero claro, es entendible que si la navegación es lenta, pues viene una cohorte de peces. Esto es el fondo de una de las patas de una de plataformas. Todo eso que ven son corales, tubastrea. Y estos son peces cirujanos de varias especies, que no los teníamos aquí ni de casualidad. Todo esto procede de Brasil, del Caribe, del Golfo de Guinea. Algunos se comen, sí, algunos la gente se los come y los pesca, nos han aportado un recurso. Y hasta ahora, bueno, no parece que nos hayan creado algún problema, pero bueno, es algo que estamos estudiando dentro de un proyecto que luego comentaré luego. Ahí los tienen, son bonitos, ¿verdad? Los peces cirujanos. Este es el más frecuente de todos los peces cirujanos. Una garupa. La garupa viene del Golfo de Guinea, se come, es buenísima, es como una cabrilla. Este otro es súper abundante y lo capturan también los pescadores profesionales. Unas fulas distintas, barrigudas, todo eso venía o asociado al fouling o navegando con el barco, como vimos antes. Les vuelvo a dar para atrás para que vuelvan a hacerse una idea. Son esos bichos que ven ahí. Bien, vienen con la plataforma. Además, navega, ¿y dónde comen? Pues comen ahí. Claro, el problema principal son los corales.
Ahí los tienen, esos son detalles del fondo de la plataforma. Todo cubierto de esos corales, tubastrea. Estos corales son invasores, en Brasil, en el Caribe, son invasores, proceden del Pacífico y ya han llegado en los años 40 del siglo pasado a esas zonas del mundo con los barcos y las plataformas petrolíferas. Y ahora nos acaban de llegar a nosotros y se reproducen aquí perfectamente. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado, de las aguas mucho más cálidas. Yo recuerdo haberlos visto en casco de barco hace años, pero no proliferaban ni se asentaban en el fondo. Ahora sí. Esto es en Gran Canaria, esto es en los pantalanes del muelle de Santa Cruz. ¿Son bonitos? Sí. Por eso es un problema para erradicarlo. Tienen un poder tóxico para otros organismos tremendo. Sobrecrecen, tienen antibióticos que eliminan a los de al lado, son unos grandes competidores. Por eso han invadido los arrecifes de coral de Brasil y del Caribe. Nosotros tenemos corales naturales aquí y otros organismos que también probablemente pueden ser desplazados. Pero ahora esto lo hemos cogido a tiempo. El gobierno de Canarias está desarrollando un proyecto que ahora veremos para atajar todo esto. La otra especie nos llega del Mediterráneo, otro coral. Es un invasor en el Mediterráneo, su origen es un poco extraño, no está nada claro. Y ahí lo tienen las colonias, cómo empatan unas con otras para recubrir esto en Santa Cruz, en los pantalanes del muelle, detalles de los mismos. Esto es en Gran Canaria, pero ya en plena naturaleza. Y aquí tienen detalles de él, esto es una colonia. Se llama oculina patagónica, pero es algo extraño porque eso no vive en la Patagonia. Está descrito con un fósil. Donde único hay este bicho vivo es en el Mediterráneo. Y lo invade todo. Y compite con otros corales del Mediterráneo y los elimina. Tiene un montón de antibióticos, es poderosísimo. También crece muy rápido, es una estrategia para cubrir a otros. Crecer muy rápido o tener antibióticos. Y si tiene las dos cosas, mejor. No son antibióticos que nos afecten a nosotros, son inhibidores del desarrollo de otros organismos. Vale, y así está la cosa. Entonces esto parece ser que lo podremos, estamos intentando controlarlo hoy en día, antes de que nos creen un problema ecológico considerable. Bien, ¿y el escenario del futuro? Bueno, eso es lo que se dice por ahí. Esto no está nada claro. No está nada claro. A lo mejor es mucho peor o no tan peor. Sospecho que seguramente es peor. Vamos a seguir. Yo cada vez que veo esto me entra una depresión de cuidado. Bien, especies más vulnerables en Canarias, pues claro, aquellas que son endémicas, que tienen su límite en la Macaronesia en Canarias, esas son las primeras que pueden desaparecer de nuestro ecosistema. Vuelvo a insistir que afortunadamente tenemos ese gradiente. Somos afortunados en todos los sentidos, hasta en eso. Ecosistemas más vulnerables, todos esos, tanto costeros como profundos. Pero los profundos, hoy en día la literatura científica dice que son mucho más vulnerables que los costeros. ¿Por qué? Porque la concentración de carbonato de calcio en profundidad es mucho menor que en superficie. Ellos dicen la concentración de aragonito, que es la forma de cristalización del carbonato de calcio que utilizan la mayor parte de los corales y otros organismos. En las profundidades, como no hay algas, son los corales los que crean la estructura, los que crean los edificios donde viven el resto de los organismos. Si perdemos esos corales de profundidad, son corales que no tienen células en simbiosis, claro, no hay luz. Pero crean el edificio donde viven los demás. Si lo perdemos, se nos viene abajo todo esto, ahí los tienen. Bueno, le di sin querer, perdón. Ahí los tienen algunos, ¿eh? Todo eso los llaman jardines de corales profundos. Luego están las elidiáceas, que son endémicas y crean sistemas muy bonitos. Las algas calcáreas, los rodolitos, que se llaman, esas piedritas de carbonato de calcio, que también utilizan carbonato de calcio. Pero insisto, en la costa el problema de calcificación va a ser mucho menor que en profundidad, según los últimos estudios al respecto. Y vamos terminando con esto. Medidas que podemos adoptar para minimizar los efectos del cambio climático, es decir, eso que se llama adaptación y mitigación. Pues sí que podemos hacer cosas, pero podemos hacer muchas. Primero, conocer bien el cambio climático. Segundo, disminuir las sinergias negativas, es decir, tener bien ordenado lo nuestro.
aquello que es propio de nosotros. El cambio climático no lo vamos a cambiar, viene de fuera. Si tenemos mejor lo nuestro, resistiremos mejor, ¿vale? Lo que es propio de nuestro ecosistema. Tenemos que localizar los sitios de Canarias que son resilientes, es decir, que tienen más capacidad para resistir al cambio climático. Ese que acabo de nombrar de Punta del Hidalgo. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿pero ese espacio está protegido? No, porque cuando se diseñaron los espacios protegidos no se tuvo en cuenta el efecto del cambio climático. Esa variable no existía. Tenemos que rediseñar muchos de los espacios protegidos. No quiero decir quitar los que hay. Lo que hay que hacer es hacer los que funcionen. Que tengan reservas integrales, que tengan vigilancia, que la pesca esté ordenada. Eso crearía resiliencia. Pero también tenemos que crear más en sitios donde no los hay. Y sabemos que son resilientes. Claro, crear reservas marinas, ya sabemos que son los sitios más resilientes, pues eso es algo que tenemos que hacer. Seleccionar indicadores para monitorear, bueno, eso es un tema de la investigación, depende del dinero. La investigación siempre está ligada al dinero. Ahora estamos en una época buena, hace unos años fue terrible, tuvimos que interrumpir las series de datos. Por ejemplo, las series de datos de la reserva, que era excelente, continua durante muchos años, se interrumpió con la crisis. Entonces hemos perdido unos años ahí para poder entender la naturaleza. Y ahora pues tenemos que retomar todo eso casi de cero. Bien, entiendo que había otras necesidades, ¿no? Está claro. Igual que cuando hablamos de las plataformas, yo no me opongo a que estén las plataformas. Eso es un negocio y genera puestos de trabajo. Si alguien lo ha pensado, desde luego no está en mi mente. Lo que hay que hacer es controlar lo que traen las plataformas e impedir que creen invasiones. Ni más ni menos. Luego tienen su efecto en el paisaje y sus cosas. Estoy de acuerdo. Generan ruido, bla, bla. ¿Vale? Pero generan una economía importante que el presidente de la autoridad portuaria, el señor Merchol, se encarga constantemente de mencionarlo en los periódicos y tiene razón. En una época de crisis eso genera muchos puestos de trabajo. Si somos capaces de controlar los efectos negativos, perfecto. Nosotros estamos en esto. Bien, claro, ahí está. Los problemas que tenemos están ahí. Falta de datos, las series se interrumpieron. Tenemos incertidumbre sobre la sinergia, no sabemos cómo actúan ciertamente. Y pueden a lo mejor ser neutras y no tener ningún problema, crear un efecto positivo o muy negativo. Las sinergias pueden actuar en los tres sentidos. Este es el proyecto europeo que estamos desarrollando ahora, entre otros varios. Este es uno que se dedica a todo esto del efecto del cambio climático y a buscar sitios resilientes y demás. Entonces lo que hacemos es monitorizar sitios para ver cómo está funcionando la temperatura y otras variables. Realizamos muestreos periódicos y se realizan experimentos de laboratorio también. Ahí tienen los sensores que colocamos en el agua. Desgraciadamente la gente se nos los lleva. Lo mismo que le pasa a los vulcanólogos o todo el que coloca aparatos en la naturaleza. Eso cuesta caro, cada uno de esos vale 300 euros. Y tenemos muchos repartidos por toda Canarias porque necesitamos cubrir muchos sitios para poder entender cómo funciona la temperatura en la orilla o otras variables en la misma, a 2 metros de agua. Porque los datos que tenemos son de mar abierto. Y la gente ve eso, se lo lleva. Eso no sirve para nada. Absolutamente para nada. Ni tiene un motor que tú puedas usar para otra cosa, nada. Y tenemos ahí un problema de reponer continuamente esos cacharros. Estas son las gráficas de temperatura, por ejemplo, arriba tienen la de Lanzarote de un año, con uno de esos sensores. Este está en Playa Quemada o por ahí, ¿no? Yo no lo leo bien. Sí, en Playa Quemada, es que tenemos por todos lados. Y este está en Los Mozos, en el Mar de las Calmas. Entonces pueden ver la curva de temperatura, pueden ver que en Lanzarote el máximo se alcanza en verano unos 24, que el mínimo baja a 17 y que en el Hierro no baja nunca a 19 y que puede subir hasta 25 en un año. Y cada año es distinto del otro y queremos entender esto, porque después hay una respuesta biológica a todo esto. Y necesitamos entenderlo para poder luchar contra el cambio climático. Luego ahí tienen los experimentos que hacemos de laboratorio. Tenemos un pequeño laboratorio montado en la laguna de agua de mar, que tenemos que mantener la temperatura ambiente, traer el agua del mar. Vamos, tenemos que hacer virguerías para poder
a mantener eso y que los experimentos sean válidos, replicados, etc. Entonces sometemos muchos organismos, ahí los tienen, a una experimentación con el pH del futuro y la temperatura del futuro, haciendo sinergia las dos cosas. De un futuro cercano, de un futuro más lejano, de un futuro... A ver cómo responden. Por eso les dije antes que hay organismos que hoy en día se saben que se pueden calcificar por más de una vía. Esos tienen bastante escapatoria. Pero aquel que solo tiene una vía de calcificación, me refiero a un proceso enzimático, que es el que produce la calcificación, ese lo tiene peor. ¿Vale? Y queremos entender quiénes son los más vulnerables y quiénes son los resistentes. Y en esto estamos. También queremos buscar los sitios fríos de Canarias, aquellos que resisten mejor la temperatura. Por ejemplo, el norte de La Gomera. El norte de La Gomera es una SEC, pero ahí no hay vigilancia, ni control, ni reservas integrales, ni nada. Eso no funciona, las SEC no funcionan, lo tienen que reconducir. Todo eso hay que reconducirlo. Hay que ordenar la actividad pesquera. Sabemos que la actividad pesquera es una fuerza transformadora de primer orden. Hay que colocar reservas integrales por lo menos y más vigilancia. Ahora que entramos en una buena época económica hay que atajar todo esto. ¿Vale? Ahora puede ser que se cree esta reserva marina. Se diseñó en el año 2000 y ha llovido desde entonces. Esos son sitios resilientes y tenemos que averiguar dónde están. Afortunadamente las imágenes de satélite nos ayudan hoy en día en ese tipo de cosas. Y con esto termino y les doy las gracias por la atención. No sé si me quieren preguntar alguna cosa. Sí, eso digamos. Yo creo que sí habrá inmediatamente muchas preguntas. Antes quería nombrar que esto lo ha organizado la Comisión de Ciencia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Tenemos a Fátima, la directora del museo, dentro de ella, y a Juan Antonio Afonso, que son los que hemos un poco tratado de organizar esta actividad. Muchas gracias, Alberto, por un placer. Conferencia, y ahora pues ya pasamos al turno de preguntas. Bueno, la conferencia me ha gustado, lo que pasa es que es excesivamente densa para retener tanta información. Me dijeron que hablara de cómo está la cosa y la cosa está complicada. Me voy a centrar básicamente en la cuestión terminológica. En primer lugar, macaronesia. Es una terminología que viene del pasado, se generó en el ámbito científico del archipelágico, es asumida por la cuestión internacional, es asumida la cuestión política. Y la otra parte también dentro del ámbito terminológico es el World Watching. ¿Hasta cuándo, Catilina, nos vamos a ver libres de la anglofilia que nos está rodeando? Estoy de acuerdo completamente. Bueno, en lo de la macaronesia tengo que hacerle una observación. En general, en cuestiones políticas y sociales, se habla de macaronesia incluyendo Cabo Verde. En el mar, Cabo Verde no forma parte de la macaronesia. Eso es algo que tiene que quedar claro. La naturaleza marina de Cabo Verde es muy particular. Tiene hasta cerca de un 20% de los peces litorales endémicos. No sufrió las glaciaciones, tuvo mucho tiempo para evolucionar. Y se parece al Golfo de Guinea en parte, pero en parte se parece al Caribe, tiene una mezcla. Y algo de lo nuestro. De manera que nosotros en el mar ya lo excluimos. Toda la literatura científica no incluye para nada a Cabo Verde en la macaronesia. Y es más, los de tierra tienen el mismo planteamiento hoy en día sobre el Cabo Verde. En el caso del mar es clarísimo. Pero estoy de acuerdo con usted con lo del World Watch. Lo que pasa es que ponerlo en español era más largo. Avistamiento de cetáceos, bueno, eran dos palabras. Eso es lo que tienen los ingleses, los judíos, que son capaces de explicarte algo con una sola palabra. Y por eso tienen tanto éxito. Siento, compañero, no estoy en absoluto de acuerdo contigo, porque lo que ocurre siempre que imitamos a agrupaciones o personalidades que creemos de rango superior, en base a la ignorancia que se nos ha catalogado. Y tenemos que acabar por todas con ese tipo de actividades. Ya te digo que estoy completamente de acuerdo. Sí, yo soy de los que sigo publicando artículos en español. Y si hago uno en inglés, lo publico en una versión en español también. ¿O no?
Hay calderones en Cabo Verde y muchos, además, más que aquí, más que en Canarias. Dime. El tema de las reservas marinas, que es cierto que se crearon y que estamos esperando que se creen más. ¿Cómo ves el patio para que nazca esa reserva que llevan pidiendo en Punta Hidalgo tanto tiempo los pescadores? Sinceramente, con el tema de la reserva marina, yo lo veo complicado, porque por alguna razón no han entendido que esto es un éxito enorme, económico también. Solo hay que ver la cantidad, la economía que genera el buceo en el Hierro, o en La Graciosa, donde hay unos clubes de buceo ahora estupendos. Se generan una economía de miles y miles y miles, millones de euros. La gente vive mejor en los sitios donde hay reservas, los recursos están mejor, van menos horas a pescar y obtienen más rendimiento, socializan, van a comer con la familia al mediodía en lugar de estar todo el día pescando. ¿Qué más hay que explicarle a la administración para que esto se lleve a cabo de una manera más generalizada? Yo no acabo de... Pues la verdad que ahora que parece que Europa ha puesto de moda y está lanzando lo del crecimiento azul y que dicen que tiene que ser inteligente, sostenible, integrador con la sociedad, con suerte pues se pueden aunar todas estas ideas y pegar un empujón, porque lo están haciendo ahora, y entonces a ver si... Y ellos mismos han dicho que la ganancia económica de las plataformas, con esto de que bajó el precio del petróleo, ha bajado en un 50%, de modo que se nos ha convertido esto en un parking de plataformas y lo que antes daba más dinero, ahora da pero menos. Con lo cual, si luego quita puestos de trabajo por otro... Pero eso, la economía es hay que así. verlo. La economía funciona de esa manera. Sí. Digo, para tener Funciona. Ahora argumentos. tienes que aprovechar el boom de eso. Pero hay que hacerlo bien. Luego desaparecerá porque se sustituye el petróleo por otras energías. Pero todo ha funcionado en la historia de la humanidad de esa forma. No lo vamos a cambiar. Lo de las reservas. Que la verdad es que hay que crear reservas. Es que es incomprensible. Sí crean leak. Ahora acaban de hacer un leak enorme en la costa este de Lanzarote y Fuerteventura. ¿Pero ese leak tiene alguna reserva integral? Sí, una, la reserva marina de La Graciosa. No tiene más, es inmenso. Está muy bien que los leaks o las seas sean grandes en el mar, porque integran todos los ecosistemas y los flujos que hay entre ellos. Eso está muy bien, pero no puede diseñar un área marina protegida sin poner reservas integrales y zonas de vigilancia. Eso no funciona, eso es espacios protegidos de papel, que es mejor que no tener nada, pero lo ideal es que funcione. Bueno, como se nos ha ido casi el tiempo, ya la última pregunta, porque a las 8:30 estamos obligados a cerrar. Así que... Es una aclaración también con relación a la Reserva Marina Integral, porque en un momento determinado luché por también lo sabe Alberto, la reserva en Anaga. Es una reserva que está solicitada porque es competencia del Estado, es decir, que dejamos claras las cosas, competencia del Estado, y se solicitó hace más de 3 años, yo creo aproximadamente 3 años, la Reserva Marina Integral de Anaga, que era importante porque podía ser una zona núcleo en la reserva de la biosfera que se estaba elaborando en ese momento. Está toda la documentación en Madrid, estuvimos hablando con Madrid, y el problema que se plantea es un problema económico, pura y duramente económico, porque una reserva marina integral exige tener una serie de embarcaciones de control, y el Ministerio decía que no estaba por la labor. Y en ese momento el Cabildo de Tenerife se ofreció a poner ese control para que definieran la reserva marina, y Madrid dijo que no, porque era competencia del Estado. Así que esa es la situación. Es como la de parte de la reserva. Es como la de La Gomera, que son aguas exteriores, y el gobierno de las aguas exteriores es Madrid, entonces te cuesta mucho que muevan algo. Las de Tenerife, como dice Marisa, están las dos estudiadas, planificadas, tanto la de Teno como la de Anaga. Y la documentación está, se discutió durante meses, hay acuerdo entre las partes, se ajustó el diseño para que todo el mundo tuviera su ubicación, la pesca recreativa, la profesional, las reservas integrales perfectamente definidas y demás. Y eso se podía haber sacado ya, pero siempre es una cuestión económica.
sin plantearse seriamente que esa inversión económica genera una inversión económica enorme a corto plazo. Y a medio plazo ya no te quiero ni contar. O sea que no se plantea eso, sino el gasto inmediato. Porque el presupuesto del Estado es el que es y no se proyecta hacia el futuro. Muchas razones. A lo mejor habría que decir que los LIC y las TEC, que son figuras, como bien sabe, europeas, pues se replantearan hay que replantearlo. en este sentido. Hay que replantearlo. No definir un LIC y una CEC, si no hay una situación Claro. de En eso se está hoy en día, hay reuniones, pero no se avanza mucho, Marisa. Ha habido varias reuniones para qué hacemos con la SEC, esa es la idea, pero como todo es dinero, pues no lo resolvemos. A ver, Natalia, no seas tan preguntona. Una cosa positiva final, y es que en Canarias es el único sitio del mundo donde no hay maniobras militares porque mataban a los sitios. Y aquí esto se consiguió porque hubo mortandades de sitios y se unieron los científicos que lo llevaban diciendo años y nadie les hacía caso. Vidal Martínez Lázaro se unieron que hizo maniobras en Fuerteventura. Entonces cuando se une la gente manifestándose, pidiendo, luchando y la base científica, entonces el gobierno no tiene más remedio que ponerlo a su agenda de prioridad. Entonces, digo, Sí, para terminar así, está bien. más contentas. Pero la OTAN dejó de hacer maniobras en Canarias y ahora las hace en Cabo Verde. Pero en Canarias, Hay que en decirlo Cabo todo. Verde, no sé si hay tantos... Tienen un convenio económico con el gobierno de Cabo Verde y los problemas que habían aquí los han trasladado a un país del tercer mundo que está intentando salir para adelante y necesita país. Pues nada, muchas gracias. ¿Qué hay?